que si falla. Pues gracias por la invitación, por estar con vosotros. Traemos los saludos de la iglesia, vuestra iglesia hermana, la Iglesia Unida en Barcelona, tanto del Consejo Pastoral como de todos los hermanos allí. Y nos sentimos también privilegiados de poder compartir con vosotros este tiempo de adoración, de alabanza y también la palabra de Dios. Sí, nuestro hermano que va en la proyección nos irá pasando las diapositivas o las imágenes para que podamos ir siguiendo el tema que hoy nos toca. La pasada semana, Ricardo, creo, hablas tú, ¿verdad? Ricardo se quedó en el versículo 30 del capítulo 4. Supongo que lo recordáis. Podría haber seguido, pero generosamente dejo estos dos versos para el final, para nosotros, para mí hoy, y los dos primeros del capítulo 5, así que es lo que vamos a tratar. Él habló sobre, ¿recordáis el título? ¿Alguien recuerda el título? Que no sea Ricardo. Un cambio radical, gracias, un cambio radical. Hablando sobre el tema del vestuario, ¿os acordáis, no? Yo lo tuve que escuchar para no pisar demasiado o no repetir, que alguna cosa repetiré de lo que Ricardo os compartió la semana pasada. Hoy seguimos con el verso 31 y 32 y los versos 1 y 2 del capítulo 5. Aquello que queremos o debemos de abandonar, desechar y lo que debemos de imitar. Yo he puesto este título como dos modelos para vivir, dos modelos distintos para vivir. Seguramente no creo que haya aquí alguien que tenga una doble vida, pero podría ser cuando hay un grupo de gente tan numeroso y seguramente tenéis algún dato o alguna persona que conocéis, quizás no está viviendo una doble vida, pero ha vivido una doble vida. ¿Qué quiere decir eso? Pues conocemos a alguien que tenía una familia aquí en España y otra familia en otra ciudad, en otro país. Y esa familia no sabía que había otra familia. Hay situaciones extrañas. También puede ser que estemos viviendo una vida el domingo en la iglesia, la gente nos conozca de una manera, pero después durante la semana estamos viviendo otra vida distinta. Somos distintos. No somos la misma persona. Nos comportamos, hablamos y a veces pensamos de una manera distinta. Pero el texto que hoy nos toca estudiar, que hoy vamos a leer, tiene que ver con dos maneras distintas que Pablo contrapone. Ya hemos escuchado este mensaje o algunas de estas cosas antes, pero me gustaría revisarlas porque el texto nos lleva a pensar, y haciendo un pequeño resumen, nos dice aquello que debemos de abandonar en nuestra vida, aquello que debemos de desechar de nuestra vida, que quitar, borrar, quitar utiliza esta palabra, el texto, y aquellas cosas que debemos de incorporar, aquellas cosas que debemos de vivir, cada uno de una forma individual y particular en nuestra vida. Nada queda fuera de nuestra relación con Cristo. Supongo que estáis totalmente de acuerdo con esto. Estamos estudiando la situación o la frase de en Cristo. Y es una realidad que nada, absolutamente nada, queda fuera de esta relación. Tu identidad, tus relaciones, tu realidad económica, tu realidad social, profesional, todo aquello que forma parte de tu vida y de mi vida, está relacionada con Cristo. Porque si no es así, estamos construyendo una vida fuera de Cristo. Es decir, usando el argumento que Pablo dice o nos da en Efesios, como los gentiles, en uno de los primeros versos de este capítulo, está fuera de Cristo. Es decir, una vida según la naturaleza que hemos heredado, una naturaleza de pecado. Así que si no estamos en Cristo, estamos fuera de Cristo o lejos de Cristo. Y esa es la enseñanza o una de las enseñanzas que Pablo nos da
en Efesios, dos modelos de vida distintos, fuera de Cristo o en Cristo. Y tenemos que ser muy conscientes de ello. Y el apóstol nos ayuda, nos entrena, nos da algunos datos para que entendamos qué significa eso de estar en Cristo. Dice el texto, vamos a leerlo. Lo voy a leer en dos versiones porque una vez se explica alguna palabra distinta y nos ayuda a entenderla. Dice así, Efesios capítulo 4, 31 a 32 y los dos versículos siguientes del capítulo 5. Abandonad toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sed bondadosos, compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Qué gran noticia. Por tanto, imitad a Dios como hijos muy amados y llevad una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Dice otra versión, la versión de la palabra, nada de acritud, rencor, ira, voces destempladas, injurias y cualquier otra suerte de maldad. Desterrad todo esto. Sed, en cambio, bondadosos, compasivos los unos con los otros, perdonándoos mutuamente como Dios os ha perdonado por medio de Cristo. Puesto que sois hijos de Dios, procurad pareceros a Él. Haced del amor la norma de vuestra vida, pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Estos dos últimos versos están en un gran contraste uno con el otro. Por ejemplo, el versículo 31 nos dice, menciona una lista adicional de aquellas cosas que entristecen a Dios, entristecen al Espíritu Santo. Son situaciones, actitudes que están ahí en nuestra naturaleza, que no las podemos eliminar, pero que gracias al poder del Espíritu Santo sí podemos luchar contra ellas. Vamos a ver el primer punto. Dice, abandonad estas actitudes, desechad, olvidaos de estas actitudes, quitadlas de vuestra vida, abandonando la amargura. Y algunas palabras que nos ayudan a entender qué significa eso de la amargura. Seguramente quien lo vive a veces no acaba de entender qué es lo que está viviendo. La amargura es la aspereza, la brusquedad, la acritud, la tristeza, la aflicción, esa sensación de amargor en su vida, de pesar, de disgusto. La amargura es un estado mental irritable que provoca opiniones duras y ásperas en otros. Muchas personas hablan desde su amargura y entonces hacen daño a los demás. No sé si has tenido algún tiempo, alguna situación, algún momento, algún día, semanas, años quizás, en el que has vivido en la amargura o quizás estás actualmente viviendo en una situación de amargura. Pero cuando uno vive en esa situación, daña a los que están alrededor. Los griegos definían este término como un resentimiento prolongado. Un resentimiento que hay dentro hacia algo, hacia los demás, hacia una situación, pero no es un resentimiento puntual, no. Es un resentimiento prolongado, que dura, que se alarga en el tiempo. Es el espíritu que rechaza la reconciliación. Cuanto más pensamos en estas cosas, tanto más profundamente se arraigan en el corazón, en tu forma de ser y de pensar. Si es mi situación, si es tu situación hoy en día, haremos bien en pedirle al Señor que nos libre de la amargura, que nos enseñe a olvidar, que nos enseñe a perdonar. La primera cosa que debemos de olvidar, que tenemos que desechar de nuestra vida, es la amargura. Y es una de las que definen esa forma de vida que Pablo dice, desechad todo esto, olvidaos de todo esto. Una segunda,
Abandona la ira y el enojo. He puesto ahí un icono que nos ayuda a entender o a recordar aquello que tenemos que lanzar a la papelera, que tenemos que olvidar para siempre, ¿no? Abandonando también la ira y el enojo. También debemos de rechazar estas actitudes. El enojo y la ira son arrebatos de pasión. La ira denota la pasión profunda, intensa, y el enojo la pasión crónica, aquella pasión, aquel enojo que está siempre, constantemente en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ser a los demás. ¿No habéis encontrado o no conocéis a alguien que vive enojado siempre, que siempre pone mala cara, que todo le parece mal, que está enfadado con todo el mundo, con todos los vecinos? ¿Verdad que hay personas así? Bueno, no deben ser los cristianos. Nosotros no podemos vivir en el enojo, sino que tenemos que desechar el enojo y la ira. La ira denota una pasión profunda, intensa. El enojo, esa pasión crónica. Los griegos también definían esta palabra como una forma, con una expresión. La ira era como esa llama que funciona cuando se produce cuando quemas la paja. Cuando quemas la paja, ¿qué ocurre? Enseguida sale el fuego, la llama, ¿verdad? Enseguida se apaga también. Dices, la ira es eso, una llama que de golpe surge, una reacción rápida, pero que inmediatamente también se apaga. Se enciende con mucha rapidez y con mucha rapidez también se apaga. Por otra parte, el enojo es un sentimiento que queda arraigado ahí en el corazón y en el tiempo. Tenemos luego los gritos y las calumnias. Bien, es verdad que hay gente que habla fuerte. A veces vas por la calle y alguien va hablando con el móvil y los escuchan desde la otra calle casi. Hay gente que habla fuerte. No se refiere a esto, sino que está hablando de una actitud de alguien que está gritando a los demás, que está intentando influir en los demás. La afirmación atrevida de algunos supuestos derechos o quejas. Alguien que constantemente se queja, que quiere hacer o poner de manifiesto su opinión por encima de la de los demás. O quiere poner en evidencia lo que él piensa para que los demás lo sepan. Actúa de forma extemporánea y con violencia verbal. Hoy hablamos de muchas violencias, desgraciadamente, en la familia, entre padres, hijos, amigos. Una violencia verbal también es una violencia. Podemos dañar a los demás, dañamos a las personas que nos rodean con nuestras palabras, con nuestras expresiones, con nuestra forma de hablar. Y muchas veces esta violencia está fuera de control. Cuando alguien es así, además, no hay forma no se puede controlar, se expresa de esta manera. Dice, tirad a la papelera, abandonad, olvidaos, quitar de vosotros todos los gritos y calumnias. Abandonando también, dice, toda vuestra maldad, toda esa maldad. Insultos, injurias, la acción de maldecir. Maledicencia es la acción de maldecir a los demás, de maldecir a alguien. Nos habla aquí de pronunciar blasfemias o de hablar chismes, de proferir insultos. También tenemos cerca de nosotros, seguramente en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en nuestras amistades, personas que de cada 3 o 4 palabras, una es un insulto. Una es una palabra, a veces una blasfemia contra Dios, ¿verdad? También se refiere a las calumnias y a la murmuración. Malicia, como ya hemos indicado, es esa actitud del corazón de desencanto, que manifiesta una actitud negativa delante de todo. A veces nuestra actitud y nuestras palabras y nuestras acciones entristecen a los demás. Yo tengo que reconocer, a veces mi actitud o mis palabras pueden entristecer a las personas que me rodean. Quizás a mi esposa, a mi novia. Mis palabras o mis acciones o mi actitud puede entristecer
a aquellos que me rodean, a mis amigos, a mis hermanos en la iglesia. A veces es difícil ser consciente, pero cada uno de nosotros, con nuestra vida y con nuestra actitud, podemos entristecer, sobre todo aquellos que viven muy cerca de nosotros, aquellos que nos conocen, y provocar tristeza. Lo que decimos o hacemos entristece a los que tenemos cerca. ¿Por qué nos dice entonces el Señor? Para que el Espíritu Santo no sea entristecido. Toda esta clase de vida, todas estas actitudes, todas estas palabras, todo esto que os he dicho, dice Pablo, tenéis que eliminarlo, quitarlo de vuestra vida, porque entristece el Espíritu Santo. Es como el resumen de todo este capítulo. Es como una señal, una alerta, un semáforo rojo para que pensemos. Si hay en tu vida, si hay en mí esta actitud, sea de ira, de enojo, de calumnias, si hay en mi vida alguna actitud de amargura, debes de quitarla de tu vida. Tenemos que quitarla, porque eso entristece al mismo Dios, entristece al Espíritu Santo. No podemos vivir con ella. Es verdad que a veces uno no se da mucha cuenta, sobre todo si no lee mucho la palabra de Dios, sobre todo si no tiene una relación personal con el Señor, constante y diaria. Porque si lo hacemos así, si estamos constantemente conociendo a Jesús, al Señor, a través de la palabra, si estamos constantemente cerca de ella, escuchándole, honrándole, alabándole, seguramente nos daremos cuenta de estos pecados, de esta situación en nuestra vida. Y ahora nos da lo contrario, es decir, si hemos enterrado, si debemos de dejar, si tenemos que abandonar algunas actitudes, pues entonces, ¿qué debemos de ocupar en su lugar? ¿Qué ponemos ahí en ese lugar? Haced del amor vuestra norma de conducta. No sé si sabéis cuál es el Día de la Bondad. ¿Sabéis qué día es el Día de la Bondad? Bueno, hay un día para todo. Todos los días del año tienen un día que alguien, supongo en un despacho encerrado, seguramente sin mucha luz, pues está pensando en dedicar un día a cada cosa del año. El Día de la Bondad es el 13 de noviembre. No sé si os acordaréis, cuando llegue el día 13 de noviembre es el Día de la Bondad. Pero hay días para todo, incluso para lo más difícil de pensar, ¿no? Hoy no miré, pero seguramente hoy es el día de algo. Aparte del Día del Señor, claro, que es lo más importante. Pero hoy es el día de algo. Nos dice, la primera cosa que tenemos que hacer para sí incorporar en mi vida y en tu vida es que seamos bondadosos. El apóstol nos dice, antes, en vez de todo esto, sed bondadosos. El imperativo marca un contraste, un cambio radical que debe ocurrir en mi vida como creyente para que no quede fuera de lugar. O estoy en este modelo de vida que os he dicho, que Pablo ha descrito, o estáis en este otro modelo de vida. El modelo de ser, de vivir de una forma bondadosa. Aquí tenemos la cortesía cristiana. Nos habla de un afecto profundo, un amor maduro. Todos conocemos a algún cristiano o cristiana, algún hermano o hermana que es todo bondad, que solo mirarle a los ojos ya ves que es una persona bondadosa, que siempre está dispuesto a ofrecerte una sonrisa, que siempre está dispuesto a ayudarte, a decirte que sí. Hay algunas personas que con la mirada ya dicen que sí, que puedes pedirle lo que sea, siempre te dirá que sí. Y creo que todos conocemos a 1, 2, 3, 4 afortunados, que conocéis a 10 o 20 personas que son bondadosas. Pablo utiliza este término a menudo para expresar, por supuesto, la bondad ilimitada de Dios hacia cada uno de nosotros, hacia los pecadores ya perdidos e indignos. Dice así un texto en Tito 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios,
desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos, según la esperanza de la vida eterna. Tito 3, los versos del 3 al 7. La bondad de Dios es una característica de su amor incondicional y es parte del fruto que el Espíritu produce cuando somos cristianos maduros, cuando maduramos, cuando estamos cerca de Él. Una de las primeras características que se ven es la bondad. No solo dice que seamos bondadosos, además dice que seamos compasivos y misericordiosos. Jesucristo, el Hijo de Dios, ejemplifica todos los atributos del Padre, incluyendo su compasión. Cuando Jesús vio a sus amigos llorando frente a la tumba de Lázaro, sintió compasión, dice el texto, en Juan 11, y lloró. Sintió compasión, se puso a su lado, se solidarizó con los amigos de Lázaro, con las hermanas, y sintió compasión. Movido a compasión ante el sufrimiento de los demás, Jesús sanaba a las multitudes que se acercaban a Él, así como las personas que buscaron su sanidad. Encontramos en el Nuevo Testamento muchos ejemplos. Jesús era cercano, compasivo. Cuando estaba cerca de alguien que tenía necesidad, una profunda necesidad de sanidad o de restauración o de ayuda o de comprensión, Él se acercó. Era compasivo, tenía misericordia, un corazón cerca de su corazón de estas personas. Cuando vio las multitudes como ovejas sin pastor, ¿os acordáis del texto? Su compasión lo llevó a enseñarles las cosas que los falsos profetas de Israel habían abandonado. Los sacerdotes, los escribas, eran orgullosos y corruptos, habían menospreciado y descuidado a la gente común. Sin embargo, Jesús tuvo compasión de ellos, les enseñó y los amó. La bondad y la misericordia, dos características de la misma persona del Señor Jesús, nos conducen al perdón. La bondad y la misericordia nos conducen al perdón. Porque el tercero de los pasos es este, la tercera característica que nos dice el texto, es que debéis de perdonaos unos a otros. Pablo continúa diciendo, perdonaos unos a otros. Esta es una frase que nos demuestra la actitud que debe existir entre cada uno de nosotros en relación con las faltas de las demás personas o las faltas de otros. Debemos perdonar en vez de magnificar sus faltas. Ya se nos ha predicado sobre ello, ¿no? La necesidad del perdón. Y veo que las mujeres, mañana lunes, tenéis algo que hablar acerca del perdón también. Todos hemos escuchado la expresión, tenemos que tratar a los otros como queramos que nos traten a nosotros mismos, ¿verdad? Lo habéis escuchado y seguramente ya lo habéis oído. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Pero el Evangelio y el Señor Jesús va no un paso más allá, va unos cuantos pasos más allá, porque Él nos dice, tenemos que amar a los otros como Cristo nos ha amado a nosotros. No como nosotros podemos tratar a los demás, sino como el Señor Jesús. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el ejemplo importante para nosotros? No amar como nosotros amaríamos, sino amar como Cristo te ha amado a ti y me ha amado a mí. La frase de perdonar se completa con un ejemplo extraordinario. Como Dios también nos perdonó, o os perdonó a vosotros en Cristo Jesús.
Esto es una conducta que evidentemente no entristece, sino que alegra al Espíritu Santo. La base del perdón no es una frase legal, no es un artículo legal, no es una obligación, sino que surge, como decíamos esta mañana y hemos escuchado, de la misma gracia de Dios. Poder perdonar a otros no es algo que yo pueda hacer, no es algo que yo sepa, que yo me gradúe en ello, sino que es algo que Dios me ha dado para poder hacer, para poder vivir. Puedo perdonar gracias al enorme amor y la misericordia del Señor, a su gracia. No es un mandamiento bajo la ley, sino que se basa en que la gracia de Dios se manifiesta en nuestro perdón, porque Cristo murió por nosotros. Debemos perdonar porque hemos sido cada uno de nosotros perdonados. No perdonamos para obtener perdón. No es un intercambio. No perdonamos para que otros nos perdonen, sino que ya hemos sido perdonados en el pasado. Los que conocemos al Señor, los que le hemos aceptado como Señor y Salvador en nuestra vida, ya hemos sido perdonados. Por lo tanto, de una forma consecuente, el Señor nos pide y nos dice que debemos de perdonar a los demás, perdonar a los otros. En vez de ensalzar sus defectos, en vez de poner el dedo en la llaga, en vez de publicar las dificultades de otros, tenemos que aprender a perdonarles. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha perdonado. Aquí en Efesios 4 se nos dice que debemos de perdonar en base a la gracia de Dios, a esa gracia que Él manifestó, perdonándonos a nosotros por causa de Cristo. Porque Él murió, fue enterrado, pero resucitó para darnos el poder de perdonar, para darnos la capacidad que no teníamos de poder perdonar a quien nos ofende, a quien nos daña. Tenemos esa capacidad, no por nosotros, sino por la gracia de Dios. No en nuestro poder o sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Y este perdón debe alcanzar a todas las áreas de tu vida y de mi vida. En el área del matrimonio, que es quizás una de las más cercanas, en el área de la familia, tenemos que aprender a perdonar a nuestros padres, hermanos, a nuestros hijos, perdonar en la iglesia a nuestros hermanos, en el área de las relaciones personales, en la amistad, aprender a perdonar, porque Cristo ya te ha perdonado. Dios nos ha perdonado a todos en Cristo. Me gustaría enseñaros un vídeo que tenemos preparado, es un anuncio de una firma comercial, pero que me ayuda a introducir el tercer punto, quizás el más importante. Hemos visto lo que tenemos que desechar, lo que tenemos que olvidar, lo que tenemos que quitar de nuestra vida. Hemos visto cómo Dios quiere que nuestra vida enseñe ese fruto de bondad, de misericordia, de perdón. Y ahora nos va a hablar de un último tema en los versos 5, 1 a 2 del capítulo 5. Vamos a ver este vídeo. Dicen que nuestros hijos son lo que ven, pero los últimos estudios revelan que por encima de la escuela, la calle o incluso la televisión, lo que más les influye y les marca para el futuro es lo que ven en su propia casa. Toma ya, otra cosa más para añadir al top 10 de presiones que te pone la vida. Como si no tuviéramos suficiente. Y ahí te ves, angustiado, pensando, ¿estaré alimentando a la bestia? ¿En qué clase de ser se convertirá si su modelo a seguir es alguien incapaz de encontrar el mocasín reglamentario, no sé qué de ballet, o la otra mitad de Lily, el conejo? Este pequeño monstruo, si se fija en mí, ¿será un tipo sociable? ¿Y justo? ¿Por lo menos cuidará un poco el planeta? Uf. ¿Podrá, no sé, distinguir lo orgánico de lo otro? Pues mira, sí, tenemos lo que hay que tener. Amor del bueno. Lo demás tiene fácil solución. Nada como el hogar para amueblarnos la cabeza. Algunos quizás lo recordáis, es un anuncio un poco antiguo ya,
de los primeros que IKEA, ellos pretendían vernos estanterías, cajones, muebles, etcétera, ¿no? Pero tiene una gran lección y está apoyado en una gran realidad, y es que somos un modelo para nuestros hijos, esos monstruos cariñosamente que menciona el artículo, ¿verdad? O el anuncio. Somos un ejemplo constante, aún sin quererlo, somos ejemplo. Bueno, alguien dijo que nada es más contagioso como el ejemplo, y es una gran verdad. Nada es más contagioso como el ejemplo. Aquello que vemos, aquello imitamos, y más esas personitas pequeñas que nos ven cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo hablamos ante los demás, ante las situaciones difíciles y críticas, ¿verdad? Es así, nada es más contagioso como el ejemplo. Así que llegamos al capítulo 5 y los versos 1 y 2 nos dicen lo siguiente: imitad a Dios como hijos amados. Bien, hemos hablado de lo que no debe ser, de lo que sí debemos incorporar, y ahora viene el plato fuerte y nos dice: tenéis que imitar a Dios como hijos amados. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se nos dice que seamos imitadores directamente de Dios. A los creyentes se nos dice, sin embargo, que seamos imitadores de Pablo, en 1 Corintios 4, que seamos imitadores de otros hombres piadosos, en Hebreos 6, y nos dice también en Corintios, en la primera carta de Corintios 11, que seamos imitadores de Cristo. Pero este es el único lugar donde se nos dice que debemos imitar a Dios como hijos amados, porque somos sus hijos. Debemos de imitar a Dios. Bueno, vaya asignatura nos pone, ¿verdad, Pablo? Imitar a Dios. Somos hijos amados de Dios, nacidos de nuevo como hijos suyos, participando de su naturaleza, siendo objetos de su amor. Debemos exhibir ese parecido familiar. Antes he visto un nieto por ahí que se parecía, decía, este es nieto de alguien, ¿no? Porque muchas veces nuestros hijos, nuestros nietos, tienen rasgos físicos que demuestran y manifiestan de quién son hijos, a qué familia pertenecen, ¿verdad? Otras veces no son los hijos, otras veces no es por su carácter físico o las características, sino por su forma de hablar. Y escuchamos a ese hijo y decimos, habla como su padre o como su madre. Hay características que genéticamente están ahí y que surgen y las podemos reconocer, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Y no es un título bonito, no es una frase para colgar en la habitación, es una realidad para vivirla. Si somos hijos de Dios, tenemos que imitar a nuestro Padre, a Dios. Debemos de exhibir ese parecido familiar en ese tema del amor. ¿Cómo? ¿En qué lugar? En todo lugar. En casa, en el hogar, en los juegos, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, en todo lugar donde estemos, tenemos que ser imitadores de Dios. Jesús ya nos lo enseñó en Mateo 5:48. Vosotros, dice, sed perfectos. ¿Y por qué? Como vuestro Padre es perfecto. Seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Y luego nos da 3 argumentos también. Primero, porque Cristo nos amó, el ejemplo supremo del amor, el ejemplo más grande y magnífico no solo de la historia, de todos los tiempos. Como acabamos de comentar, hay un enlace estrecho entre ese gran ejemplo de perdón que Dios ha manifestado en Cristo y el andar en amor que Dios espera de ti y de mí, de cada creyente. El ánimo amoroso que ha de demostrarse continuamente con un espíritu pronto a perdonar, ha de llegar a caracterizar mi vida, la vida de todos los hijos de Dios. Dice la traducción literal del texto, tenemos que venir a ser imitadores de Dios, manifestando así, como sus hijos, una clara semejanza a Él. Que cuando alguien nos vea, no solo físicamente, a veces no podemos demostrar eso, pero cuando vea y nos conozca nuestro carácter, nuestra forma de hablar, de tratar a las personas, les hagan pensar que somos personas cercanas a Dios. Dios es amor, dice Juan, y el que ama, o el que no ama, mejor dicho, no conoce a Dios.
Así que Juan hace una relación directa entre lo que creemos y lo que expresamos, entre lo que yo soy y lo que los demás ven en mí. ¿Ven los demás en ti y en mí el amor de Dios? ¿Ven su perdón? ¿Ven su compasión? ¿Ven su misericordia? ¿O ven otras cosas más características de aquellos gentiles, ¿no? Dureza, enojo, ira, amargura? Dios es amor. Y la mayor demostración del amor divino ha sido el sacrificio de Jesús. Lo hemos recordado esta mañana al participar de esta mesa, del pan y del vino. Se dio, dice el texto, a sí mismo por nosotros, primeramente en obediencia a su Padre, a favor de una humanidad perdida. La segunda característica es que no solo nos amó, sino que el amor le movió a dar un paso grande más allá. Se entregó a sí mismo por nosotros, de una forma voluntaria. Nadie le obligó, nadie le programó, sino que él mismo se entregó, decidió, tomó la iniciativa para entregarse por cada uno de nosotros. A veces hacemos las cosas por obligación, ¿verdad? A veces hacemos las cosas porque el jefe nos lo manda, el profe nos lo dice, nuestros padres nos lo dicen o nos lo piden. El Señor Jesús se entregó a sí mismo de una manera voluntaria. De la manera que Cristo os perdonó, así también dice, hacedlo vosotros. Sabemos que Él nos ha perdonado de manera absoluta cuando reconocemos nuestro pecado y aceptamos que Él muere y resucita para librarnos de un castigo, de un juicio eterno y del peso de esa justicia. Y pone un ejemplo, nos da un ejemplo para que lo entendamos, como una ofrenda y sacrificio, la tercera característica. Una ofrenda y sacrificio, en referencia a los sacrificios que se hacían antiguamente en el Antiguo Testamento y que Dios recibe con agrado. Dice el texto, una ofrenda de olor fragante o de olor agradable. Éxodo 29 nos dice este texto respecto a las ofrendas y a los sacrificios. Quemarás todo el carnero sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda representada por fuego y un aroma grato al Señor. Yo creo que a vosotros os gustan las barbacoas y creo que alguna vez hacéis paellas, barbacoas comunitarias. Eso es muy sano y es muy bueno, ¿no? Y no sé si alguna vez a alguien se le ha quemado un poco la carne. No es un olor agradable, o al menos para mí, no es un olor agradable. Pero ese sacrificio entero, ese carnero, esa oveja, esa carne puesta ahí, totalmente quemada, seguramente no olía muy bien, pero hacía pensar a los demás en el terror del pecado, la maldad de nuestras vidas y que alguien estaba ocupando el castigo que nosotros debíamos de ocupar. El sacrificio era una ofrenda que se quemaba enteramente, una ofrenda total de la víctima sobre el altar. Dios se agrada de ese perfume, el perfume de alguien que está dispuesto a dejarse la piel y a dejarlo todo en el altar del sacrificio. Preguntaba antes a Carlos sobre Pedro Gelabert. Él ha escrito un libro sobre la importancia de ponerlos en el altar y quemarnos en el altar absolutamente, ponerlo todo ahí. La diferencia entre estos dos términos que usa Pablo cuando habla de ofrenda y sacrificio es una diferencia mínima. Enfatiza que había varios tipos de sacrificio. Unos eran sin sangre, eran ofrendas de vino o de harina que se ofrecían al Señor. Pero los significados se complementaban. La sublime gama que representaba el sacrificio del Hijo de Dios era ofrecerse absolutamente. Y el Señor Jesús no guardó nada, no se guardó nada para sí, sino que lo entregó absolutamente todo. Eso, dice el texto, la palabra de Dios, es un olor suave y grato, lo que sacia el corazón de Dios. Cuando estamos dispuestos a sacrificarlo todo, a perdonar, cuando estamos dispuestos a sacrificarnos por los demás. Esto las madres lo van a entender mejor porque son las que más se sacrifican, los padres no tanto. Pero cuando vemos
a personas que se sacrifican por otros, entendemos algo de lo que Dios sintió al entregar a su Hijo, al permitir que el Señor Jesucristo se entregara de una forma absoluta y total por cada uno de nosotros. El sacrificio de Jesús fue un sacrificio en el cual Dios se agradó. El sacrificio de Jesús fue una vida de perfecta obediencia a Dios, de perfecto amor a los hombres, una obediencia tan absoluta y un amor tan infinito que llegó al extremo de abrazar la cruz. Porque el amor es entrega, es darse enteramente, y en la cruz se manifestó tanto el amor del Hijo con el Padre como el amor del Padre y del Hijo hacia la humanidad, hacia cada uno de nosotros. ¿Qué me gustaría que recordéis hoy en este mensaje, o después de este mensaje? Que quisiera que nos llevemos a todos a casa sabiendo o recordando qué es lo que quiere el Señor de ti y de mí. Varias cosas. Vivir en Cristo es morir a lo que yo quiero, a lo que yo deseo y vivir para Él. Morir a todo aquello que surge de mi interior, de mi egoísmo, de mi ego. Morir a todo ello y vivir para el Cristo. El único modelo bíblico para vivir es someter, entregar mi voluntad a la voluntad de Cristo. Nos dice el Señor que le imitemos. Nos dice Pablo, imitad a ese Dios. Como hijos amados, imitad al Padre. Algunos recordaréis, hablando de la imitación, a uno de los mejores humoristas del siglo pasado, Charles Chaplin. Quizás los más jóvenes ya ni le habéis visto, quizás en algún vídeo, ¿no? Entre las muchas anécdotas que se encuentran acerca de su vida, hay una especial. Paseando por una ciudad, vio que se había organizado un concurso sobre su propia persona. Era tan característico su movimiento con el bastón al andar, que se había organizado un concurso sobre su propia persona. Había muchos imitadores. Él mismo se presentó de incógnito y lo realmente curioso fue que no logró el primer lugar, sino el tercero. Quedó en tercer lugar. Aquel que imitaban, había imitadores mejores que él, ¿verdad? A nosotros hay un reto que el Señor nos propone hoy, imitar a Dios. Seguramente quedaremos en el tercero, cuarto, quinto o en el último lugar. Pero el Señor te pide a ti y a mí que imitemos a Dios, que imitemos su bondad, su misericordia, su amor, su perdón. Que no nos olvidemos que somos hijos de Dios, que formamos parte de esa misma naturaleza divina, que somos distintos a los demás, no porque seamos más guapos o mejores, más sabios, inteligentes, sino porque Él nos ha perdonado, porque Él nos ha rescatado. Que el Señor os bendiga, nos ayude a imitarle a Él como el objetivo de nuestra vida, como el reto para nosotros también esta semana. Amén.